3 fuerzas de seguridad tiene el Estado: Ejército de Guatemala, Policía Nacional Civil y Guardia Penitenciaria. La Guardia Penitenciaria es el primer círculo de seguridad en las cárceles, los que están en la cárcel. Bueno, están ya sabiendo lo que les digo, ¿verdad? No están adentro. Están, pero no están. Están, pero no están. Porque les tienen miedo y pavor a todos. Los matan, adentro. y exactamente. Y ese con mucha razón, pues, o sea, son re poquitos a comparación de la cantidad de presos que hay. Correcto, y ustedes han visto casos donde ya han tomado como rehenes guardias del sistema penitenciario. Ahora bien, tampoco los estoy justificando. Es cierto, están mal equipados, mal preparados, mal pagados, porque ganan como 3,500 quetzales al mes en turnos. Su vida. En turnos de 8x8, porque entran el jueves y salen hasta el otro jueves. Desde que esa es una de las razones por las que se corrompen tan fácilmente. Así es, ahí está. Lo mismo, un poquitito más de su sueldo mensual en un día. En casos certificados y documentados, cuando me tocó estar ahí, en esos 5 meses que estuve a cargo del sistema penitenciario, despedí a 76 personas. Algunos de ellos yo los contraté. ¿Pero por qué los despedí? Cuando empezamos a tener sospechas, el sistema penitenciario tiene una unidad de inteligencia. Se les hizo inteligencia. Por ejemplo, ¿por qué usted, señor director, que yo lo nombré? En el Estado, cuando te contratan, tardan como 2 o 3 meses para que te den el primer sueldo. Se tarda esa parte administrativa. No le hemos pagado. Usted tiene mes y medio de estar aquí. ¿Por qué compró un BMW? ¿Por qué anda con un Rolex presidente? ¿Por qué esa cadena que cuesta como 25 mil quetzales, ¿verdad? Porque es de 24 quilates por el grosor y todo. ¿Por qué? Por la corrupción. Empezamos a ver gente que hacía estas compras anómalas. ¿Qué hicimos? Los despedimos, pero sería un premio solo despedirlos. A la vez los despedimos y la querella penal. Muchos de ellos terminaron en la cárcel y fueron condenados. Entonces, el primer círculo de seguridad que no brinda ninguna seguridad, la Guardia Penitenciaria. Segundo círculo o anillo de seguridad, Policía Nacional Civil. Todos los días se utilizan más patrullas de la PNC en movilizar reos de las 22 cárceles a sus audiencias que policías en función de seguridad, que es lo que tienen que hacer. De los 43,000 policías que hay, ¿qué solución habíamos dado en aquel momento? Fíjense ustedes. En el complejo carcelario de Fraijanes, que ya mencionaron, ahí hay 5 cárceles. El COF, que es la única cárcel de cumplimiento de condena para mujeres. Fraijanes 1, Fraijanes 2, Pavón y Pavoncito. A la par hay un edificio abandonado, y ahorita ya debe estar hasta derruido. En aquella época, hace 15 años, lo quise utilizar, lo había construido la TGW. ¿Para qué? Para poner allí a los jueces con un buen sistema de seguridad y para poner todas las instituciones del sector justicia, y entonces que el traslado fuera allí mismo de la cárcel hacia la salida de esas 5 cárceles, sin tener que estar trasladando con, qué sé yo, con 1,000 patrullas diarias en todo el país a los privados de libertad. No lo aceptaron, no aceptaron la propuesta. O sea, yo sé que parece increíble, pero eso es lo que se frustra uno cuando llega a ser funcionario y no te aceptan esas propuestas. Entonces, ¿qué propuesta se puede tomar ahora? En lugar de estar sacando a los privados de libertad, hagamos videoconferencias donde ellos estén presentes en la audiencia. ¿Hay problema por lo que dice el Código Penal y Procesal Penal? Sí. Bueno, pero entonces le pregunto yo a los legisladores por qué no cambian eso y lo hacen efectivo. Tercer anillo de seguridad del Ejército de Guatemala. Hay algunos elementos del ejército que están asignados en cada cárcel para brindar seguridad, pero hay una limitante. El artículo 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala dice que las cárceles del sistema penitenciario son de orden civil. Entonces, hay artículos que sí puede modificar el Congreso de la República de la Constitución, hay otros que no, solo a través de una consulta popular, y otros que nunca, porque son artículos pétreos, pero ese se puede modificar. Entonces modifiquémoslo. ¿Para qué? Para en este momento que la necesidad de seguridad, que el ejército entre, que ponga orden, siguiendo un poquito el modelo penitenciario de El Salvador. Si El Salvador, un país más chiquito, con menos recursos, está pudiendo tomar el control de sus cárceles, solo significa una cosa, que en Guatemala se puede hacer lo mismo. Y eso lo hemos escuchado bastante, ¿verdad? En cuanto a por qué en Guatemala no se aplica esto. Y una de las discusiones que está allí es el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Que se ha platicado mucho de que en El Salvador, a pesar de que ha funcionado, digamos, este modelo de cierta forma, y también de que no hay problema, de que ha habido ciertas transgresiones a los derechos humanos. ¿Cómo podrías ver eso? ¿Si ha habido, no ha habido? ¿Cómo funciona? ¿Tenemos derechos, verdad, que tenemos que cumplir? José, Romeo, ¿qué pregunta más importante? Yo los invito a ustedes, yo generalmente cargo mi constitución, hoy no lo traje, pero les invito y tomen nota.
En la Constitución, antes del artículo 1, hay una página que nadie lee, pero que es parte de la Constitución, el preámbulo. Y en el preámbulo dice que los legisladores de la Asamblea Nacional Constituyente hicieron esta Constitución del 85, vigente del 86, para respetar los derechos humanos. El del artículo 1 hasta el artículo 46 está la mayoría de derechos humanos. Hay otros artículos como el 102, derecho al trabajo, o el 145, derecho a la nacionalidad, que están fuera de los que acabo de mencionar, pero son derechos humanos. Entonces, sí hay que respetar los derechos humanos, pero los derechos humanos del guatemalteco honesto, honrado y trabajador, del marero, del extorsionista, del delincuente, del asesino, del secuestrador, ellos tienen la limitante que si ya están presos, sus derechos humanos empiezan a quedar restringidos y limitados. El derecho humano, por ejemplo, a la libre locomoción, no lo tiene. Y sin embargo, sí lo tienen, porque hay casos, chicos, y eso ya lo vamos a desnudar aquí también, donde dicen, pero es que yo vi, por ejemplo, ¿se recuerdan del finado capitán Byron Lima? Pero es que yo vi al capitán Byron Lima en los próceres. Sí, tienen razón. Porque salen de las cárceles. O lo que pasó esta semana. Justo, o sea, que llevan a celebrar un cumpleaños. De su novia. Sí, imagínate, y los guardias penitenciarios sosteniéndole los globos con helio para el regalo de su novia. O sea, pueden creerlo. Aunque parezca increíble, ese es el sistema penitenciario en Guatemala. Película, ¿Cómo funciona? Pura corrupción, puro dinero. Pero mira, Julio, ¿no? ¿Será que realmente el sistema que se está usando en El Salvador de control de pandillas y la guerra de pandillas y todo el sistema penitenciario que vemos ahí funcionará realmente en Guatemala? Muchas personas que son pues expertas en seguridad nacional y demás dicen que pues las condiciones son totalmente diferentes, que no se puede, etcétera. ¿Qué pensás? Les digo algo. Y yo te doy mi opinión sobre el tema de los derechos y demás dentro de las cárceles. A ver, Romeo José, El Salvador no es diferente a Guatemala en nada. Es decir, habemos hay 9 países que tienen el problema de las maras, pero hay 3 que tienen una altísima incidencia. Honduras, El Salvador y Guatemala, el Triángulo Norte, como le decían antes a estos países centroamericanos. Tenemos los mismos problemas socioculturales y los mismos problemas en nuestro tejido social. Estamos viendo que con voluntad política, con inversión en seguridad y poniéndose bien los pantalones, sí se puede controlar la cárcel, sobre todo la cárcel con los privados de libertad de alta peligrosidad, como lo son los miembros de las pandillas, los mareros, los pandilleros. Entonces, si El Salvador lo pudo hacer, Guatemala lo puede hacer. Ahora, ¿por qué muchos a veces defensores de derechos humanos dicen, no, es que eso no funcionaría aquí en Guatemala? Primero, porque nunca ha estado ahí, no tienen idea de lo que hay que ir a hacer, digamos, para controlar una cárcel. Segundo, porque mucha gente vive de los problemas sociales que hay en Guatemala. Hay muchas ONGs que les encanta que existan todos estos tipos de problemas de violencia, de delincuencia, porque eso es lo que hace que financien, digamos, los países, entre comillas, amigos, extranjeros, obviamente, que les dan para convertirse ellos en pseudodefensores de los derechos humanos. ¿Qué dice el artículo 1, 2 y 3 de la Constitución? El Estado de Guatemala organizado ¿para qué? Para proteger a la persona en lo individual y a la familia, artículo 1. Artículo 2, 6 deberes del Estado, solo menciono 2. Garantizar la seguridad y la paz. Ninguna de las dos la estamos garantizando si no controlamos el sistema penitenciario. Y artículo 3, garantizar la vida. Si eso es lo que yo como Estado tengo que cumplir, entonces tengo que utilizar la fuerza coercitiva del Estado en personas que ya están precisamente bajo esa situación de coerción porque cometieron un delito, y en este caso los mareros, extorsionistas, pandilleros, imitadores, lo que sea, les tengo que enseñar quién es el que manda, cómo controlarlos y poder hacerlo. Pero hoy por hoy, bajo la pseudodefensa de derechos humanos, no se permite que eso pase. Estaba hablando el director general del sistema penitenciario que van a implementar el uniforme naranja. Qué bueno, yo aplaudo la idea, pero no se puede, y le voy a explicar por qué. Porque por esos defensores de derechos humanos que trabajan también, obviamente pagados para las pandillas, resulta ser que hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad que lo prohíbe. ¿Por qué? Por el derecho supuestamente del debido proceso, pero ¿cómo se llama? De que no va a ser de presunción de inocencia, perdón, que se me había olvidado, presunción de inocencia, se llama ese derecho humano, está establecido en el artículo 14 de la Constitución. Entonces, eso prohíbe constitucionalmente que lo apliquemos.